Hola amigos de Hidden Track, este es el episodio número 2 de Matasanos. Estoy nuevamente con Beto y con Nacho. ¿Cómo están amigos? ¿Qué tal les va? ¿Qué onda, amigos? Bien, todo bien. Un gusto verlos como siempre y poder platicar con ustedes. Un gusto. Muy bien. Nacho, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? ¿Cómo están ustedes? Yo acá también bien. Feliz por este episodio que se ve que va a estar entretenido. Sí, así es. Este episodio número 2 se va a tratar, vamos a hablar un poquito así rápido de algunas series que hay en servicios de streaming relacionados a este tema de salud, ya hablábamos un poco de residencias y como todo este desmadre que sucede y que a lo mejor no tenemos mucho contexto. Una de las que más nos gusta es Scrubs y entonces en este episodio vamos a hablar un poquito más de esa serie, así es que bienvenidos. La verdad es que son varias temporadas, son, no sé, como 8, 9 temporadas y más o menos entre veintitantos episodios. Hay las más cortas, creo que son como de 3 episodios. Ustedes tienen como un poquito más de idea de esto, ¿no, Nacho? Que ¿hace cuánto que la viste? Y entiendo que la viste completa, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que más te gustó de la serie o por qué le entraste y como que le tomaste, digamos, como cariño a esa serie? Sí, de hecho es una serie que salió por primera vez en el 2001 y tiene 8 temporadas, eh, 8 temporadas como tal y una extra en la cual se relata la vida después de los personajes, por decirlo así. Y bueno, es una serie que es dirigida por Will Lawrence, que entre otras cosas también dirigió Cougar Town, que igual es otra serie de comedia que vi poquito. Y en general, Scrubs, yo le entré, no sé si a mediados del 2006, 2007, ya cuando iba bastante avanzada. Soy un gran fanático de la sitcom. Uh-huh. Y con el paso de los episodios, de hecho, se convirtió, ya lo he hablado con mi hermano, se convirtió en mi segunda serie favorita de la historia. La primera, como persona básica que soy, es Friends. Y bueno, esta serie, lo que me parece, no sé, lo que me parece interesante o lo que me parece irónico, por decirlo así, y a mi hermano nos estará platicando un poco, es que es una serie, no sé si es la única serie de comedia, al menos es la única serie que yo conozco que es de comedia y de medicina. Entonces, es la única serie que no solo es de comedia y de medicina, sino que creo yo, pienso yo que se acerca bastante más a otras, el cómo vive la gente adentro de los hospitales o los estudiantes residentes de medicina. Entonces, pues básicamente es una serie que gira en torno a los nuevos internos que entran a este hospital que se llama, en español creo que es Sagrado El Secret Corazón. Heart. Ajá, exacto. Ajá. Sí. Y bueno, pues narra como el progreso de estos internos, principalmente JD, que es el personaje principal, su gran amigo Todd, y Elliot, que es la otra interna con la que por ahí tienen como
JD y ella un par de noviazgos que van y vienen. Está también... Y ya me spoileaste porque... Spoiler alert. yo he visto Spoiler nada más alert. como los primeros capítulos donde como que lo frenzonea. Y digo nada más para contextualizar un poco a la banda, si no ha visto la serie. Esta chica salió también, yo no sabía, pero salió en la de How I Met Your Mother, ¿no? Sale como de esta, una que iba a ser la esposa de Ted Mosby y lo deja en el altar, ¿no? Es la misma chica. Y no sabía que salió en 2001. Yo, por el formato y por la calidad del video, parecería que es 90s. Yo por eso dije 90s, o sea, yo lo di por hecho, güey, porque hasta los peinados y todo el pedo, creo que hasta me remitían más a una serie noventera que ahorita que dices 2001, se me hizo un poco así de, ay, cabrón, o sea, sí está, no está, o sea, sí es vieja, pero tampoco así tantísimo, ¿no? Güey, 20 años de no hecho, es poco, cabrón. Pues sí, ya. Sí, es cierto, tienes razón, güey. Justamente leí que para las escenas se grabaron a solo una cámara, entonces tal vez de ahí viene que se vea ese formato, digamos, noventero, porque para las escenas en primer plano se grabaron a una sola cámara y no abusan o no tienen esas como risas, ¿no? Esas como risas de público que le agregan. Y bueno, para seguir contando un poquito más en general de la historia, sin caer un poquito más en spoilers, pues no sé qué piensen ustedes, pero creo yo que en las series de comedia o en las películas de comedia en general hay dos elementos importantes, o sea, dos elementos que hacen que un producto como tal sea de comedia. Y bueno, aparte del guión, uno de ellos es los personajes que sean como muy cagados, o sea, personajes muy no sé, como demasiado excéntricos y cómicos, ajá. Y la otra cosa son como las situaciones cómicas, ¿no? O sea, que no necesariamente son excluyentes, pero a veces en la televisión o en el cine vemos que algo es de comedia, no sé, a lo mejor los personajes no tienen como esa formación de comedia como tal, pero las situaciones lo son. Y por otro lado, a veces son como los actores con formación de stand-up o de comedia, que son como los que hacen que el producto como tal, como dice mi hermano, excéntrico. Entonces esta serie tiene los dos, y me parece interesante porque los personajes como tal, bueno, no sé, a excepción de Perry Cox, no son como tal actores que hagan como comedia, personajes cómicos, pero se nota en la serie que tienen una química bastante fluida entre ellos, y eso hace que la serie vaya bien. El argumento es ese, son esos estudiantes internos que llegan a este hospital, y pues está muy extraño que es un hospital escuela, un hospital, pues sí, un hospital universidad, que de hecho para la 9ª temporada se convierte solo en una universidad. Entonces estos mismos personajes pues ya no son como los principales, sino que gira en torno ahora a los nuevos, a la nueva generación que va a estar como en esta universidad.
en donde recuerdo solo que estaba Dave Franco, el hermano de James Franco, no me acuerdo de qué otros. Creo que esta última ya no tuvo gran éxito, gran impacto, y pues solo se grabaron poquitos episodios y ya fue la última. Y pues... O sea, digamos, ¿no tiene como un cierre tal cual la serie? O sea, en el arco de los personajes. Sí lo tiene. Ok. Sí lo tiene, o sea, no está inconclusa, pero entiendo que ya no podría tener como ese éxito, porque pues ya no eran los mismos personajes. Entonces pues sí, quizás sí fue inteligente que la cerraran en esa temporada. Entonces y pues bueno, a lo largo de las 8 temporadas originales, por decirlo así, siempre los capítulos tienen como esta parte que puede ser de comedia o con un poquito de drama. Incluso hay algunos en los que todo el capítulo pues es drama en general, es triste. Se abordan diferentes temas que no sé, que ya hemos platicado aquí, como salud mental, no solo en algunos pacientes que llegan, sino en los mismos doctores, en los mismos internos, y al final del episodio como que, bueno, pues está narrada en primera persona por JD, que decía que es el personaje principal, y al final de cada capítulo él da como una reflexión, como una reflexión general. Y pues otra cosa igual muy cagada que se ve a lo largo de la serie es que él tiene como estos sueños, no sé cómo decirlo, sueños despiertos en el que él se imagina escenarios muy cagados, que es lo que yo decía, que esta serie tiene estos escenarios o escenas muy cagadas, muy irreales, que son estos sueños que tiene JD y su amigo Torco. Yo de lo que justo me acordé, y ahorita ya nos dirás, Beto, me acuerdo que justo en el primer episodio de Matasanos decías como de que existían estas dos vertientes, o bueno, no sé cómo decirlo, como la parte de los cirujanos y la parte un poco más ñoña, como de la gente que hace el diagnóstico y la gente que es como más tipo de análisis como y de interpretación y todo este desmadre de buscar qué le está pasando a la banda. Y justo es eso, ¿no? JD es como en el personaje pues que justo diagnostica y hace todo el desmadre, y su brother Torque, que aparte tiene una relación como un bromance muy cagado, porque pues también él le dice, ¿no? Así como que han sido amigos como mucho tiempo, y pues de repente justo al menos los episodios que he visto, ese es uno de sus temas con él, que pues que están como separados, y entonces le dice, te extraño, y luego el otro güey le empieza a chingar y le dice, te amo, y le dice así como, ¿qué? Y así pues nada más lo está chingando. Es como una relación muy cagada, y justo él es el cirujano, ¿no? Y me gustó justo este primer acercamiento, porque tal cual desde el piloto, ese primer episodio es como esa realidad que a lo mejor nos ayuda a entender un poco cómo es este desmadre de entrar al hospital como estudiante, y ese güey como que llega todo relax, ¿no? Así, y luego en chinga entra, saluda, y la primera, creo que no sé si es una enfermera o quién es, que le dice así de, ve a no sé dónde y hace esto y esto, y ese güey como, ¿qué pedo, no? Así, ¿qué está pasando? Y pues está muy cagado, y justo me acordé porque hablábamos de eso en la semana pasada, en el capítulo pasado, perdón. De ahí, Beto, ¿qué nos puedes decir en ese tema de qué tan real, qué tan cercano es a esta convivencia que existe como de los médicos, las áreas administrativas que en algún momento se tocan también, ¿no? Que hay alguien que está huyéndole siempre a las demandas y todo, ¿no? De la gente, y está el otro cabrón, el doctor, como que es el jefe del hospital, no me acuerdo de su posición, pero que se hace como el buen pedo y le dice, no, pues yo cualquier duda yo estoy aquí para ayudarles y todo. Y no me acuerdo si estaba en primero o segundo capítulo donde se acerca alguien y le dice, ¿sabes qué? Es que no quiero hacer esto porque pues,
tengo miedo, no sé, nunca lo he hecho y no sé qué. Y dice, ¿de veras? ¿No quieres mejor irte a tu casa? ¿No quieres irte a descansar? ¿No quieres no sé qué? Y entonces ya empieza como, y ya se convierte en la figura más culera del hospital. Y justo el otro personaje, no me acuerdo cómo se llama, el doctor que es como el que tiene, con el que van todos como que empiezan a tener más confianza, no me acuerdo cómo se llama. El Perry Cox, el que es como el adjunto de medicina del... Ajá. Sí, que le dice JD, le dice, oye, este güey es como buen pedo, ¿no? Y el otro güey le dice, ¿de qué hablas? Ese güey es el diablo, ¿no? Y entonces ese güey dice, no entiendo, si yo veo que él es bueno, entonces ¿quién es el malo, no? Y eso se me hizo también como muy cagado, porque te digo, al menos para un público lejano de tema médico, como en el interior de un hospital y cómo funciona el pedo, sí dije, qué chido, o sea, qué chido que como que se abra esta perspectiva, y ahí pues mi pregunta por ahí va, ¿no? ¿Qué tan cercano, qué tan real como este pedo de las dinámicas, lo de dormir cuando pueden, lo de comer lo que sea, o sea, como que este desmadre, supongo que pues obviamente tú nos dirás cómo es ya en la realidad y al menos acá en México, ¿no? Sí. Sí, o sea, yo creo que ya han dicho un montón de cosas o sea, que tiene de puntos a favor esta serie. A mí igual me gusta un montón. O sea, yo creo que de hecho yo la vi después de mi hermano, de Nacho. Y me gusta por muchas razones. O sea, una de ellas sin duda es esto, de que yo creo que a pesar de que es una comedia, una sátira, realmente se acerca mucho porque, de hecho, o sea, leyendo un poco de la forma en la que está producida y el guión y demás, o sea, sí está hecha en colaboración con gente que está en esta área, ¿no? Entonces, realmente sí es muy cercano a cómo vives día a día en la realidad. Desde el punto de vista de esta separación que dices de la diferencia entre los clínicos y los quirúrgicos, o la medicina interna y la cirugía, que es algo que cuando estás en esta área es como una rivalidad cordial y a veces no tan cordial, que es muy evidente, ¿no? O sea, porque ahí lo exageran un poco y no, o sea, porque realmente es así. Si te das cuenta, la personalidad entre uno y otro es brutal, ¿no? O sea, tienes a Torque y al otro amigo que, o sea, que son los típicos machos, alfa, atléticos, deportistas, egocentristas, que viven la vida así como muy relajada y pues su mundo es y está el otra área, como tú dices, más ñoña, más de bajo perfil, más como ellos incluso lo dicen, ¿no? Que son como el club de ajedrez, ¿no? Mientras los otros son como los populares, ¿no? De la universidad. Eso por un lado. Por el otro, o sea, me gusta mucho esto que decía mi hermano de estas escenas que tienen sí, o sea, son como pequeños lapsos en los que él tiene estas, no son alucinaciones, sino más bien como que se va a su mundo y de repente tiene estas escenas que, o sea, te ponen lo que se imagina y que normalmente suele estar muy cagado, que demuestra sus inseguridades, demuestra el cómo ve a las demás personas y cómo él lo toma todo desde una perspectiva a veces muy inocente. O sea, porque algo que tiene esta serie es que vas viendo como el crecimiento personal de JD, ¿no? De Zach Braff, que al principio es alguien que es como muy dependiente, muy inseguro, que está buscando un mentor, que, pues, bueno, es lo normal, ¿no? Apenas no sabe hacer nada y que poco a poco va creciendo, ¿no? Y también me gusta un montón que tiene muchas referencias culturales, ahí como guiños que están muy interesantes, incluyendo la música, o sea, y que yo creo que es algo que, o sea, se ve que le mama a Zach Braff, o sea, y que eventualmente, por ejemplo, en Garden State sería mucho más evidente que, bueno, es un peliculón que a mí me gustó un montón también, sí. Que, o sea, se ve que está este interés que él tiene en la música, ¿no? Y es algo que por ahí hacen, no sé si llegaste a ver este capítulo que hay, que todo el capítulo andan con esta rola de Erasure, o sea, como que en diferentes escenarios, sí. La de A Little Respect, entonces está muy vergas, o sea, en general, hay muchas cosas por las que me gustan.
y de lo que hablábamos, ¿qué tan apegado es? La verdad es que un montón. O sea, ahí hay puntos que sí son muy reales. O sea, por un lado, que cuando llega, o sea, obviamente a un hospital, a pesar de que ya terminaste la carrera, o sea, y que tienes como todo el conocimiento teórico, la verdad es que no tienes mucha idea de cómo funciona un hospital y es aprender de cero, ¿no? En él se ve que al principio no quiere ni tocar a los pacientes y que se apoya mucho de enfermería, que le hacen todo y que después se van metiendo en problemas por eso. Esto es real, ¿no? Esta cuestión que hablábamos también el capítulo pasado de cómo la medicina en hospitales es algo muy jerárquico, ¿no? De que cómo es muy evidente, o sea, ahí ellos que entran como internos y cómo ven al residente, que lo ven como esta persona de autoridad mayor, pero que se ve que es un patán y él se burla de él, ¿no? Que le dice, sí, I'm a tool, solo soy una herramienta, ¿no? Que se ve que le caga, ¿no? Y no sé, esta figura como del adjunto vergas, que vendría siendo el Perry Cox, que es alguien que es una máquina en su trabajo, pero que se ve que está hasta la verga de todo, y que te muestran un poco aquí de cómo es su vida social, y que incluso él como que quiere en algún momento involucrarse y salvarlo de su soledad, y de unas cosas ahí muy, muy ridículas. Y finalmente el que es el jefe como principal del hospital, que es pues que efectivamente es el diablo, es una persona que solo le interesa, pues bueno, al final la gente, y esto que también es muy real, la gente que está en estos puestos administrativos, les interesa más las cuestiones de administración y económicas y demás, que a veces la cuestión de los pacientes, ¿no? Y que es algo que también dejan muy claro ahí. La relación con las enfermeras, cómo es algo que, o sea, al final es la gente con la que estás trabajando día a día, y que tienes que llevártela muy bien con ellas, porque si no, también, o sea, esto también es así súper típico, de que llegue el típico interno o el típico residente creído al hospital, y que incluso llega a ser grosero o lo que sea con otras personas o con las enfermeras, y lo destrozan, o sea, le hacen la vida imposible. Al final te tienes que acabar adaptando a trabajar en equipo, a trabajar con el resto de las demás personas. Entonces, muy real. O sea, la verdad es que yo creo que me gusta por eso, y me gusta porque esto que decíamos, ¿no? O sea, yo creo que es de las pocas que, o sea, a mí además tiene una cuestión muy cercana, porque el personaje principal pues es un internista, ¿no? Bueno, o alguien que es un residente de medicina interna, que es lo que yo hice, y que es algo realmente muy raro de ver en series y en películas. ¿Por qué? Porque es obvio que desde el punto de vista de películas o de cultura pop o de lo que sea, es mucho más espectacular o mucho más interesante o mucho más rentable a lo mejor hablar del cirujano, del traumatólogo, del médico de urgencias, o sea, de que es como lo habitual, ¿no? O sea, si tú ves a alguien, en un médico en una película, o sea, casi siempre va a ser un cirujano, ¿no? O sea, casi siempre, ¿no? O sea, es como el ejemplo básico, ¿no? Yo creo que hasta que salió Doctor House, que es como la otra serie donde los personajes son más bien internistas o clínicos más que quirúrgicos, o sea, te das una idea de esta área de la medicina que pues, la verdad es que es súper amplia, y pues, al final es la mitad de, no sé, son como las dos grandes ramas, y que uno realmente no conoce, ¿no? O sea, o que no se imagina que sea así. Pasa mucho, por ejemplo, yo no he visto mucho, pero de lo que he visto por ejemplo, de Grey's Anatomy, o sea, es una mamada, porque ahí, o sea, pareciera que en ese hospital solo existen cirujanos, y esos güeyes hacen todo. O sea, tú ves que esos güeyes diagnostican, hacen las pruebas, o sea, hacen como que el trabajo que normalmente en la vida real haría un internista, y aparte hacen su pedo de cirugía. Y esto obviamente no es real, ¿no? O sea, obviamente esto no va así, pero pues por cuestiones de guión o lo que sea, lo hacen así. Entonces, es por lo que me gusta, que, o sea, está como esta cuestión cercana, es muy real, y aparte esta cuestión satírica que, o sea, es igual tú ya lo irás viendo cuando avances un poco, pero que a veces se va a grados muy extremos, y que, no sé, como que tiene ahí, coquetea un poco con el humor que de repente ves en Family Guy o en estas otras series en donde se empiezan a malviajar o a hablar de un pedo, y se van, y cuando ya es un desmadre. O sea, que bueno, es un tipo de humor que a mí me gusta mucho, pero bueno, son estos los motivos. A mí también me gusta mucho en la parte, por ejemplo, de la edición de los capítulos, que también tienen como esta onda de
por ejemplo, Malcolm, ¿no? Que cuando alguien voltea rápido se oye el... Como, o sea, o como Sí. cuando alguien tiene una idea, también le hacen como un sonido. O sea, este tipo de cositas muy de humor. Por eso digo más, pues sí, noventero, inicios de los 2000, creo que sí se daba mucho ese tipo de edición. En este caso, pues, le ayuda muchísimo y también justo a enfatizar cuando es, porque como que no te ni siquiera en edición te avisan que está teniendo una visión o bueno, sí, una visión, una alucinación. ajá, sí, porque, o sea, como que la escena sigue y después regresan en el tiempo y entonces te enseñan lo que en verdad pasó, pero cuando lo estás viendo, si no le dan este giro como con el audio de estas mamadas que están sucediendo, me acuerdo, creo que es capítulo también de los primeritos que he visto, donde le están diciendo tantas cosas que de repente le explota la cabeza y se ve como tal cual, ¿no? Le explota así. Entonces digo, ahí como que justo es este desmadre de tenerlo tan, bueno, de hacerlo tan visible con esta parte más en términos de la edición y la postproducción, y eso también está chido. Y ahorita que decías, también creo que no me había puesto también a pensar que justo las series y esto que hemos visto, que nos han vendido, pues sí, es cierto, siempre son más de cirujanos y más de, pues digo, creo que la referencia, porque fue la primer gran serie y la que llevó pues, al estrellato a George Clooney, fue la de ER, ¿no? Que justo pues era urgencias. Ah, no, ¿cómo sí se llamaba urgencias o emergencias? No me acuerdo cómo se decía cómo lo tradujeron aquí en México, pero sí, o sea, justo ahí es donde veíamos este tipo de, digamos, como del acercamiento a temas médicos más espectaculares, por así decirlo, ¿no? Más, o sea, como que vendían más, ¿no? Esa es como la idea, y de los nuevos y todo, creo que también es valioso en ese sentido, te digo, desde un punto de vista desde fuera, yo como un espectador, creo que también está chido poder tener este acercamiento, y más aún con este tema de comedia, de estas grandes diferencias que existen y que en realidad no tienes tanta conciencia. Y de hecho, hablando como paciente, por ejemplo, cuando llegas y ves llegas al hospital y te atiende alguien que se ve más joven que tú, o sea, o que se ve, digo, yo ahorita ya tengo 34, pero en algún punto, no sé, teniendo 25 años, y llega un güey que a lo mejor tiene la misma edad que tú y se ve como más joven, dices, qué pedo, ¿no? Pero ya cuando tú, por ejemplo, nos dices, pues es que justo quien es la base fundamental de la atención médica en México, pues son justo, ¿no? Son gente en formación, y a lo mejor ahí puedes entenderlo un poco más, si bien, pues obviamente creo que es natural que vas a pensar que está estudiando, pero no por eso es como que tiene menos valor, ¿no? Ese trabajo, y creo que más aún acá, donde justo, pues las chingas son justo esas personas las que se las llevan, ¿no? Sí, o sea, de hecho, o sea, yo creo que muchas veces, o sea, si tú llegas con alguna enfermedad grave o lo que sea, a veces es incluso preferible que te vea alguien joven que está, o sea, justo en esta etapa de aprendizaje, de que está leyendo un montón, que está en esta etapa en la que está con mucha energía, que se está capacitando y que está muy fresco. A veces que uno tendría la idea de, bueno, es mejor que me vea un médico viejo, un médico pues ya mucho más, con más experiencia, que cosas, o sea, seguro, o sea, sí, pero que a veces no están tan actualizados. O sea, también es como este enfoque, digo, depende del lugar y depende de todo, pero, o sea, a mí me ha tocado ver que cuando yo estaba haciendo la residencia en México, o sea, yo veía a los residentes mayores, que había muchos que se llevaban de calle por mucho a algunos adjuntos o a alguna gente mayor, o sea, que realmente hacían su trabajo muy bien y que, o sea, estaban muy, muy cabrones. Y, pues bueno, esto es algo que o sea, lo que decía mi hermano de un hospital escuela, realmente casi todos, o sea, por lo menos los hospitales grandes, todos son hospitales escuela, porque de hecho es como un parámetro de calidad. O sea, un hospital, por así decirlo, es lo suficientemente bueno y tiene el volumen de pacientes y tiene la capacidad tecnológica y lo demás como para poder formar a otros médicos. Normalmente los hospitales pequeños o las clínicas privadas pequeñas
en México y en otros lados no tienen residentes porque pues, los números no les dan, o sea, no ven tantos pacientes, no ven tanto, y a lo mejor sí lo tendrán todo, pero de hecho, o sea, en México, en Estados Unidos, aquí en Europa, la mayoría de los hospitales, o sea, grandes, todos son escuelas, o sea, y todos están afiliados de alguna u otra forma a universidades grandes. En la Ciudad de México, todos están afiliados a la UNAM, o sea, todos tienen un programa de estudios que está avalado por la UNAM, y pues bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, no sé, los hospitales más populares como el Mass General de Boston o así, también están afiliados a universidades, acá también, entonces digamos que incluso es como lo deseable, ¿no? O sea, es algo a lo mejor que uno no sería algo muy intuitivo, pero o sea, es algo que incluso debería dar tranquilidad, ¿no? Que si tú ves un hospital con mucha gente joven, es que es un buen hospital, ¿no? O sea, porque es un hospital grande, pero también esto depende de la cultura. Esto yo lo viví también, o sea, vi un montón. Ahora ya estoy más centrado en años, pero, o sea, sobre todo a mí que me tocó entrar a medicina muy joven, entré como a los 16 años, o sea, cuando estaba terminando, me tocó ver, pues notas esto, ¿no? Como la cara de desconfianza de la gente, así como de este niño o sea, ¿qué hace aquí, no? Que se regrese al... Pero bueno, yo creo que también está cambiando un poco el chip, ¿no? No sé, no sé cómo sea ahora en México, pero como que ya se empieza a ver con más naturalidad que pues gente joven esté al cuidado de tu salud, ¿no? Y más ahora con lo de la pandemia y todo eso. Sí, yo creo que como dices es cultural. En el caso específico, y digo yo creo que son pocos, espero que sí cambie. A mí justo lo que dices de que tal vez a veces es mejor que una gente más joven o más en formación o más cercana a estar terminando estudios te atienda, yo estoy de acuerdo con eso. De hecho, yo creo que siempre he confiado más en este tipo de personas porque es como que no dan por sentado nada, ¿no? O sea, es como que a veces me ha tocado así, cuestión personal, pues médicos que de repente vas y te dicen, tienes esto. Y yo así de, ajá, y luego así como que ni siquiera te dan una razón, o sea, como que ni te preguntan nada, sino que es como que justo, o sea, como que sus años de experiencia, sus años de haber visto esto mismo muchas veces los hace ya como en automático diagnosticar o hacer como algún tipo de estudios o de plano decir, es esto sin siquiera cerciorarse o descartar otras cosas o buscar más profundo, ¿no? Siempre es como que muy así. Y hay gente que pues más joven, pues que justo empieza desde cero, te dice, a ver, o sea, cuéntame un poco más, ¿no? Como tu historia clínica, por así decirlo. O sea, en resumen, ¿qué otros pedos tienes? ¿Qué otros síntomas? Aparte de esto, ¿has tenido otras cosas? O sea, como que creo que hay una diferencia y eso creo que es bueno. Yo en el caso particular, pues siempre como confiado, creo que más justo en la gente más joven, ¿no? Y digo, pues ustedes no lo saben, amigos que nos escuchan o nos ven, pero Beto me ha diagnosticado, creo, cada cosa mala que me ha pasado en la vida. Siempre pido opinión de Beto porque yo sé que estás muy cabrón, o sea, así como que confío mucho también en cómo, pues sí, en las veces que me has diagnosticado o así como me has sugerido así hacerme algún tipo de seguimiento con otro tipo de especialista, pues al final creo que siempre le has dado, güey, y cosa que a veces no sucede a la primera, ¿no? O sea, como que hay quien no le da como al diagnóstico o no le da ni siquiera por dónde, pero en caso contigo, pues siempre, eso está chido, eso me late, güey. Te recomendaría, pero estás muy lejos, güey, así es que... Pues bueno, sería lo menos que tendría que hacer. Vía remota, güey. Sí. No, bueno, gracias, güey. O sea, no es fácil. O sea, al final el proceso de diagnóstico o sea, lleva un algoritmo, lleva pasos, tienes que irlo orientando. Muchas veces a la primera no se puede, tienes que ir haciendo estudios y demás. Y pues es como lo bonito, ¿no? De esta área, ¿no? O sea, no es como... Bueno, o sea, al menos es lo menos que tendría que saber hacer siendo internista, ¿no? O sea, es como si me dijeras, me dio una apendicitis y bueno, y me quitó el apéndice, bien, pues sí, ¿no? O sea, en otro sería como el equivalente, ¿no? Pero, sí. O sea, y que sea algo que en esta serie también se ve como muy claro, ¿no? Cómo trabajan con los pacientes. Es algo que me gusta mucho y que
creo que se ve también ahí en los primeros capítulos, es que también tienen un enfoque muy honesto de cómo es la medicina hoy en día con los pacientes viejos y con los pacientes o sea, que son los que ves más día a día. O sea, nosotros desde el área clínica vemos un montón de pacientes ya muy, muy grandes, o sea, porque normalmente son los pacientes que están más complicados, ¿no? Que tienen problemas del corazón y del riñón y del cerebro, o sea, son como los pacientes más complicados. Y ahí dejan muy claro esto, que muchos pacientes están viviendo ya en condiciones que, o sea, pues la medicina hoy en día ha avanzado tanto que la gente vive a veces un montón y a veces llegan a vivir muchos años, pero ya con una calidad de vida que no es la ideal, ¿no? Con grados de demencia o muy complicados y demás. Y tienes que estar viendo esto todos los días. Y ahí lo dicen muy claro, ¿no? O sea, tienes que soportar esto y mantenerte cuerdo para que cuando llegue un caso en el que a lo mejor sí puedas hacer una diferencia más significativa, estás como al pedo para hacerlo, ¿no? Entonces son como estos detallitos que hay ahí, que ves en la serie, que a mí me impactaron mucho porque no me imaginé que hubiera alguien que lo notara, ¿no? Yo de lo que recuerdo, o sea, de hecho, cuando decidí estudiar medicina, una de las cosas que tenía en mente era, o sea, yo cuando entré a estudiar medicina, yo quería hacer medicina legal, lo que se conoce como medicina legal o medicina forense, que, pues bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Con el diagnóstico post-mortem y con cosas así de un poco de criminología y demás. Esto cuando... Como Dexter, güey. Exacto. Entonces, pero realmente no tenía ni idea. O sea, yo cuando entré a medicina dije, huevo, quiero hacer esto, ¿no? Ya que entras y demás, o sea, te vas dando cuenta de más o menos qué es lo que haces o qué es lo que no. Entonces me di cuenta que a mí lo que me llamaba la atención de estos equipos forenses muchas veces eran más bien otros científicos, eran biólogos, antropólogos, entomólogos, o sea, lo que yo pensaba que iba a ser como forense, realmente eran otras áreas. O sea, muchas veces son entomólogos que se dedican a ver qué tipo de insectos y demás hay en no sé, en los cadáveres, como para ver cómo murió y cuánto tiempo tiene de muerte, ¿no? O gente que hace como ciencias más básicas, no necesariamente médicos, que te dan como estas cosas de criminalística. Entonces yo creo que hay más casos de gente como involucrada en esta área, o sea, no sé, biólogos o bioquímicos o genetistas o demás, en series, o yo lo he visto más como en series de crimen que en otra cosa, como que me suena más ver por ahí gente que se dedica a eso, o como, bueno, Dexter, que es como más bien un técnico de hematología de hueso, ¿no? Que ve como el patrón. Entonces son más este tipo de trabajos que la verdad es que uno no tiene mucha idea cuando, o sea, o no sabes qué tienes que hacer para hacer eso, o cómo te tienes que estudiar para hacer eso. Pero yo creo que por ahí es lo único que me suena. Pero alguien así como más metido en cosas, no sé, de ecología o demás, yo creo que no me suena, tampoco. Sí, no, a mí tampoco. Yo ahorita me acordé, me vino un flashback porque justo ahí en la FES Zaragoza, cuando yo estaba estudiando en el CCH todavía, fui a una conferencia al Campus 2, creo es, el que está un poquito más pegado bueno, un poco más lejos, ¿no? De un biólogo que en realidad se volvió acuarelista, o sea, pues tal cual, pintor de acuarela, porque dijo, es que yo cuando empecé a hacer investigación y todo el desmadre, y o sea, no encontraba ilustraciones de las cosas que yo quería. Entonces yo empecé a dibujar y me clavé tanto en la acuarela que pues yo empecé a hacer mis propias ilustraciones y entonces pues me fui por ese pedo. Y entonces ese güey se volvió más artista que biólogo. Entonces dije, qué chido. Está cagado porque ahora a él le encargaban acuarelas de cosas pues de ciencia en general. Ya se empezó a meter más hacia ese pedo y lo otro pues creo que se fue dejando de lado y es como muy cagado pues bueno, no sé, un camino muy chistoso, ¿no? Está muy chingón. De hecho a ti te gusta igual, ¿no, Nacho? Esta área como del arte y de la ilustración científica que se llama, está muy chingón porque, o sea, aparte de que tienes que tener esta formación artística o humanista y demás, o sea, al momento de que tú haces la representación de un ser vivo, de algo que sea en la naturaleza, también tienes que saber qué estás viendo, ¿no? Para poderlo
y representar, ¿no? O sea, para que la ilustración que haga sea anatómicamente precisa, sea algo o sea, que realmente sea útil, ¿no? Para alguien que quiera estudiar no sé, a la planta, el animal o el vegetal, el hongo, lo que sea. Esto está muy chingón. Y, y hay cursos para esto, ¿no? ¿No, Nacho? O sea, para como esta formación. Sí, tal cual como lo dijiste tú. Ya está. Así como, sí, Chingón. Yo no Muy sabía, bien, se me Nacho. hizo muy curioso. Está chido. Está muy chingón. Chingón. Sí, pues bueno, series hay un chingo, ya hablamos, o sea, bueno, no hablamos de ellas, pero bueno, este, dijimos algunos nombres, ¿no? The Good Doctor, pues obviamente Scrubs. Yo vi apenas, y creo que igual a lo mejor en algún otro episodio hablaremos de esto, una que se llama The Resident, que está en Star Plus. Está también buena, creo que es otro punto de vista. Es más drama. Sale la chica, esta sobrina de la agente Carter, es como de las protagonistas. Y justo, pues también es como una mezcla entre Doctor House y Scrubs, o sea, en el sentido de las dos vertientes, ¿no? Es más drama, más seria, más todo, pero desde el punto de vista justo de alguien que es de medicina interna y todo el desmadre también de cosas que me gustan mucho también de cosas de la parte que no conocemos nosotros, de lo que decías, ¿no? Lo administrativo, las cuestiones de relaciones públicas y de manejo con medios de comunicación, que en el caso, por ejemplo, de un directivo, de un jefe de cirugía o de esto, a lo mejor es hasta más relevante ya en ese punto de su carrera que la propia práctica de la medicina, ¿no? Y se dedican a otro pedo totalmente. Entonces, la vi pocos episodios, pero la quiero seguir viendo, creo que está bastante buena. Hay como 4 o 5 temporadas, ahí también se la recomiendo. Y mismo caso, Scrubs también está en Star Plus aquí en México, porque para que la vean, si les gusta, si les interesó ahorita lo poco que hablamos. ¿Cuál ustedes que vieron un poco más de Scrubs dirían que es como una de las mejores temporadas para que la banda a lo mejor le pueda entrar a la serie y diga, creo que sí la vería completa, porque sí son bastantes episodios, pero así que se acuerden como, o de las, no si una, pero sí qué temporadas son como las que creen que son las mejores? Creo que personalmente le tengo más cariño a las primeras. Yo no vi la última, la novena, pero sobre todo por ahí, de la segunda, tercera, no recuerdo, hay algunas que van un poco como al drama, en el que aparecen ahí personajes. Hay en algún momento en el que sale Brendan Fraser, que tiene un personaje que, o sea, que es una historia muy, muy, muy fuerte, muy triste. De repente hay episodios en los que, a pesar de ser comedia, yo recuerdo que acabas casi haciendo la lloración ahí de que son cosas muy emotivas. Pero no recuerdo exactamente la temporada. Yo creo que vale la pena. Al final es una serie que creo que sí hay que verla pues más o menos desde el principio, o sea, porque sí van como historias, te van contando un poco las historias y van creciendo los personajes. Entonces, pues, o sea, yo les recomendaría esto, empiecen a verla así desde el capítulo 1 y si les engancha, pues, lo más probable es que sí y que se sigan para adelante. ¿Tú, Nacho, recuerdas alguna temporada en particular? como dices, o sea, verla desde el principio, son episodios cortos y seguramente se van a enganchar. Sí, la verdad yo sí ya me tienen, o sea, sí, luego desde el primer episodio, así tal cual, dije, no mames, sí le entré y me eché, creo que como 4 ese mismo día, o sea, sí me enganchó, está buena, la recomendamos. Muy bien, pues no sé de qué más quieran hablar, amigos, yo creo que después podremos hablar de otras series y demás, y pues bueno, traeremos ya más sorpresillas para todos. Sí, ahí pues hay un chingo de cosas, igual ya nos dirás, creo que estaría bueno repasar uno que otro episodio de cosas súper que parecen todas raras y ya nos dirás, estaría chido hacer ese ejercicio, ¿no? O sea, a lo mejor de los casos más extraños de Doctor House, ver qué tanto son reales y qué tanto son mamada. Mucho obviamente es ficción, obviamente eso no está por demás decirlo, pero bueno, ya estaría bueno saber ahí como tu punto de vista también, ¿no?
Particularmente ahí creo que sí son casos reales, o sea, pero pues, la verdad es que es como lo raro, o sea, al final tú ves estos casos así de raros, o sea, en esta área te lo encuentras, ¿no? O sea, porque te toca hacer el diagnóstico, pero es muy raro, ¿no? O sea, la mayoría del tiempo, de las veces estás viendo casos como de habituales y ya es muy raro que llegues a ver cosas ahí y ahí parece que día tras otro diario, güey. Ajá. Pero bueno, o sea, es curioso, ya lo hablaremos. Ya lo hablaremos. Muy bien, pues muchas gracias a ustedes por estar acá en este episodio. Estaban en sus redes como @BetoBittelbaum y como Nacho Dendro Noctus. ¿De dónde vino ese ID, güey? ¿Cómo fue? Es Dendroctonus y es es un género de... Hay que checar si te puse bien el arroba ahí en el episodio pasado, creo. No, creo que sí, no sé, hay que checarlo. Sí, es un género de escarabajos descortezadores con el que estaba trabajando ahorita en la maestría. Ah, qué chingón. Ya ves, de hecho, poner una imagen ahí de un... Sí. Sí, qué chido. Tú por la rola, ¿no? De Blur. De Beatles. De Blur, sí, así es. Yo por mi juego, bueno, uno de mis juegos favoritos, el MG es de Metal Gear y Revolver porque es uno de los personajes. El Revolver Ocelot. Entonces, de ahí vienen nuestros nicknames, por si alguien se lo preguntaba. O sea, el ñoñismo a su máxima expresión con los tres, ¿no? Sí, claro. Muy bien. Pues bueno, muchas gracias a todos ustedes que nos vieron o nos escucharon este segundo episodio de Matasanos. Seguiremos aquí cada 2 semanas más o menos, entre varios contenidos que ya tenemos aquí en Hidden Track, ¿no? Tenemos un piloto de Hidden Track Radio que espero que hayan disfrutado para quien lo escuchó. Tenemos Hidden Track Gaming, tenemos Hidden Track Podcast, que es como donde hablamos de todo un poco. Y Hidden Track Combo Cuates, donde hablamos más clavado ya sobre específicamente cine, series, directores, sagas favoritas y demás cosas, ¿no? Entonces hay una oferta que va creciendo poco a poco y pues nada, ahí los invitamos a que escuchen todos estos episodios. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este episodio. Nos estamos viendo en un par de semanas, ¿no? Cuídense mucho. Muchas gracias, Nacho, muchas gracias, Beto, y bye. Cuídense, bye.